Buenos días, que Dios les bendiga. En la ciudad de Cuauhtémoc he estado enseñando ya durante como 3 años el libro de Mateo, que es un evangelio bastante extenso. Y hoy vamos a ver una predicación que di ahí hace quizás 3 semanas, del capítulo 24 de este libro de Mateo. Mateo capítulo 24, y vamos a empezar en el versículo 1 y estudiar hasta el versículo 14. Pero antes de ver esto, vamos a ver los últimos versículos del capítulo 23. Empezando con el 37. El Señor Jesucristo está lamentando sobre la ciudad de Jerusalén. Y dice el Señor Jesucristo: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. Por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta. Porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan: bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Aquí el Señor Jesucristo habla de la destrucción que viene sobre la ciudad de Jerusalén por causa de generaciones de rechazo de nuestro Señor. ¿Cuál de los profetas no apedrearon ellos? ¿Cuál de los profetas recibieron? Pensamos en los grandes profetas bajo el antiguo pacto que fueron enviados a la ciudad de Jerusalén y tuvieron que presentar el mensaje de Dios a un pueblo de corazón muy duro. Ahora el Señor Jesucristo anuncia un juicio que viene sobre ellos. En el capítulo 24, el Señor Jesucristo seguirá enseñando acerca de esta destrucción. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Jesús les respondió: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe entonces, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos por este texto que acabamos de leer, Señor, y pedimos, Padre, que nos ayudes, Padre, a entender el mensaje de este texto, Señor. Que tu Espíritu Santo nos esté ayudando hoy, Señor, para entender y para hacer aplicación a nuestras propias vidas, Señor. Gracias te damos, Padre, por concedernos a nosotros la oportunidad de vivir entre tus dos venidas, Señor. Y esperamos, Señor, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Apresura su venida, te pedimos, Señor. Pedimos, Señor, que me ayudes a mí, Señor, a predicar tu palabra en esta mañana con precisión. Y pedimos, Señor, que a todos, Señor, nos bendigas con más santificación en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los primeros 2 versículos hablan acerca de la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pero él les dijo, ven todo esto, en verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos admiraron los espectaculares edificios del templo. Era algo hermoso y muy bonito. El historiador Josefo nos enseña que el templo sí era magnífico, magnífico. Este templo fue comenzado bajo el reinado de Herodes aproximadamente 20 años antes del nacimiento de Cristo y simplemente era una ampliación y renovación del templo que se hicieron bajo Zorobabel años atrás. Sus estructuras quedaron muy arregladas y bonitas. Unas de las piedras que usaron en su construcción midieron 12 por 3 por 3 metros. Eran enormes estas piedras y fueron extraídas expertamente de la cantera para calzar a la perfección unas con otras. Era una maravilla de estructura. Todo daba apariencia de lujo. Paredes de mármol blanco, paredes cubiertas con láminas de oro. Todo se veía espectacular. Y seguramente los discípulos quedaron asombrados con lo que Herodes había hecho. Era impresionante. Pero el Señor Jesucristo les dice que todo lo que ellos estaban viendo ese día no iba a durar mucho, sino que en poco tiempo no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso por seguro fue al asombro de estos apóstoles. Esta destrucción ocurrió en el año 70, cuando los romanos saquearon a Jerusalén. Un gran juicio de Dios contra la infiel e idólatra nación de Israel. Los que habían rechazado a los profetas durante generaciones, por fin rechazaron al mismo Hijo de Dios cuando Él llegó. Ellos pidieron su crucifixión. Durante años habían estado en espera de su Mesías. Y cuando Él llegó, por envidia, lo entregaron a los romanos para crucificarlo. Ellos tenían el corazón muy lejos de Dios, muy lejos de Dios. Y en los años después de la crucifixión de Cristo, la sociedad en la ciudad de Jerusalén fue en un tremendo declive. Se deterioró mucho. Y vino este juicio de Dios. Un justo juicio contra un pueblo que lo había rechazado tan severamente. Dios dio mucha luz
al pueblo de Israel. Ellos fueron los que recibieron la palabra de Dios. A ellos Dios les envió sus palabras y sus profetas. Y los que tuvieron fe en Dios en la antigüedad fueron sus ancestros. Ellos tenían mucha luz y mucha oportunidad. Mas ellos no aprovecharon de esa oportunidad, sino que se apostataron. Y qué triste es cuando un pueblo, o cuando una familia, o cuando una persona se apostata, o da la espalda a Dios. Ya que ha tenido cierto conocimiento de Dios, ya que ha sabido mucho acerca de Dios, da la espalda a nuestro Señor. Qué triste es esto. Y es exactamente lo que ocurrió en la ciudad de Jerusalén en estos años. El historiador Flavio Josefo registró los eventos relacionados con la destrucción de Jerusalén en sus libros. Él dice que el sitio de la ciudad empezó en la semana de la Pascua, cuando había mucha gente entrando en la ciudad para festejar la Pascua. Nos dice el historiador que habían aproximadamente 3 millones de personas en la ciudad de Jerusalén en este tiempo. Y aparte, al ver acercar los ejércitos romanos, ¿qué hicieron? Pues se huyeron más y más personas a esa ciudad. Es lo que hacían en aquellos años. Cuando veían venir el enemigo, se huían a las ciudades que tenían los muros para protegerse del ataque de sus enemigos. Así que se juntó bastante gente en la ciudad de Jerusalén. Y el sitio de la ciudad duró desde marzo, abril hasta septiembre. Y te imaginas, 3 millones de personas adentro de la ciudad y sin la capacidad de meter alimentos a la ciudad y sin la posibilidad de salir de la ciudad. Y Jesús advierte a sus discípulos de huir de la ciudad cuando ven a estos ejércitos acercarse, pero la mayoría de la población se metió a la ciudad y sufrió de gran manera. Todas estas personas se encontraban en la prisión del juicio de Dios. Durante todo este tiempo no pudieron ni meter alimentos a la ciudad ni salir de ella. Josefo relata la historia de una mujer hebrea que en su desesperación tomó a su propio bebé de pecho y después de degollarlo, lo asó y lo comió. Después de la caída de la ciudad de Jerusalén, el general Tito, al entrar en la ciudad y al ver sus fuertes torres, se maravilló de que sus ejércitos habían podido vencer tan excelentes defensas. Él dijo: ciertamente Dios ha sido nuestro ayudador en esta guerra. Y no fue otro más que Dios quien expulsó a los judíos de sus fortificaciones. Pues ¿qué pudieran hacer las manos de hombres o sus máquinas de guerra para vencer estas defensas? Dios trajo juicio sobre el pueblo de Israel por su rebeldía y sobre todo por rechazar y crucificar a su Mesías. Dios es Dios de amor, pero a la vez Él es Dios de juicio. Y hablando del mismo pueblo de Israel, Dios dice por medio del apóstol Pablo: mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en
su bondad. En muchas de las historias de la vida en este mundo vemos tanto la bondad como la severidad de Dios. Y vemos eso en su trato con el pueblo de Israel en este tiempo. Durante años y años, bondad. Dios les había mostrado mucha bondad. Y ahora vemos la severidad de Dios contra su apostasía. Los apóstoles probablemente fueron sorprendidos con la profecía de la destrucción del templo. No cuadraba con su teología, así que pidieron más información. Entonces Jesús les enseña acerca del tiempo entre la primera y la segunda venidas de Cristo. ¿Cómo será este tiempo entre la primera y la segunda venidas de Cristo? Y pudiéramos decir, el tiempo en que nosotros vivimos. Van a ocurrir muchas cosas entre la primera y la segunda venidas de Cristo. La caída de la ciudad de Jerusalén ocurrió en ese lapso de tiempo. Y también todo lo que nosotros vemos en nuestro día también ocurre entre estos dos tiempos. Y podemos aprender mucho acerca de lo que sucederá en ese lapso de tiempo desde este texto. Entonces se acercaron a él sus discípulos en privado, dice el versículo 3, y le preguntaron, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Ellos entendieron que el Señor Jesucristo iba a venir otra vez. Y ellos entendieron que iba a haber un fin de este siglo. Que lo que nosotros hoy vemos no seguirá para siempre. Entonces, ¿cómo será este siglo? La palabra griega traducida siglo al final del versículo 3 es aion, que significa una época o un largo periodo de tiempo. Jesús les enseña acerca de la época entre sus dos venidas, diciendo primeramente que habrán muchos falsos maestros. Versículo 4. Jesús les respondió, tengan cuidado de que nadie los engañe. Y versículo 5, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y luego versículo 11, se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán. En ese periodo entre las dos venidas de Cristo, vamos a ver muchos falsos maestros. Esto seguramente ocurrió antes del año 70. Hubo muchos falsos profetas y falsos mesías en ese periodo después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la destrucción del templo. Y podemos leer acerca de unos de estos falsos maestros en los libros de Josefo. Pero vemos que esto no terminó ahí, sino que los años después de la destrucción del templo, hasta el día de hoy, sigue habiendo muchos falsos maestros y falsos cristos. Falsos mensajes de Dios, falsos profetas, falsos cristos, personas fingiendo ser o la segunda venida de Cristo o el Mesías. ¿Y estas personas engañarán a pocas personas? No, nos dice que engañarán a muchas personas caerán en estos engaños. No es de extrañar que muchos sigan a los falsos maestros en nuestro siglo, pues Jesús nos dijo que así sería. No es de extrañar que muchos creen a los falsos maestros.
Jesús lo profetizó. El engaño religioso sigue siendo una realidad hasta el día de hoy. Es imposible elaborar una lista comprensiva de las falsas enseñanzas religiosas que existen en nuestro mundo hoy, o enseñanzas que no caben en la categoría de la ortodoxia. Pensamos en los católicos romanos que veneran a personas históricas por medio de imágenes. La idolatría, no es más que la idolatría. Principalmente veneran a María, y aquí en México la llaman la Virgen de Guadalupe, atribuyendo a cierto señor Juan Diego con una visión de ella cerca de la Ciudad de México, hace varias generaciones ya. Creen en una justificación por fe, más obras. Y creen en la transubstanciación, por la cual creen que el pan y el vino se conviertan en la verdadera carne y sangre de nuestro Señor Jesucristo en la misa. Los testigos de Jehová, que niegan la deidad de nuestro Señor Jesucristo y la Trinidad, niegan la existencia del infierno, niegan la resurrección física de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, sostienen que el Señor Jesucristo es el Arcángel Miguel y niegan la personalidad del Espíritu Santo. Los mormones, que se basan principalmente en el Libro de Mormón, que pretende ser una obra antigua, pero carece de evidencias de veracidad o de antigüedad. Parece ser más bien un invento de José Smith en los años 1800. Mantienen que se puede conocer la verdad de sus textos, experimentando un ardor en el pecho. Que así se discierne la verdad, es totalmente ajeno a la palabra de Dios. Creen en muchos dioses y también creen que ellos mismos algún día se convertirán en dioses. Lo que tú eres, Dios era en algún tiempo. Y lo que Dios es, algún día tú serás. Esto es su forma de pensar. Son nada más y nada menos que paganos. El evangelio de la prosperidad es un falso evangelio de salud y riqueza. Esta doctrina enseña que el creyente tiene la capacidad de trascender la pobreza y la enfermedad a través de fe, devoción a Dios y el poder de la confesión positiva. Se identifican sus creyentes por el uso de frases como yo declaro prosperidad para ti, o yo decreto salud para todo Cuauhtémoc, o cosas parecidas. A Dios en ninguna parte ha autorizado esa clase de declaraciones o decretos. Esa doctrina hace de Dios un esclavo a los caprichos de su creación. Aquí en la ciudad de Cuauhtémoc hay muchas iglesias que creen una falsa doctrina que se llama el modalismo. En el modalismo existe un solo Dios y nosotros estamos de acuerdo con esto, pero ese Dios es una sola persona que aparece de diferentes formas. Aparece en veces como Dios el Padre, sobre todo en el Antiguo Testamento. Y luego en el Nuevo Testamento apareció como Dios el Hijo. Y ahora en la época de la iglesia es ahora el Espíritu Santo, pero que es una y la misma persona. Y tuercen la doctrina de Dios. Es muy común aquí en México esa falsa doctrina. De hecho, en la historia de la iglesia pentecostal se dividió muy temprano
en los años 1900 y no sé qué, entre los trinitarios y los modalistas. Y aquí en Cuauhtémoc hay muchas iglesias que son de los modalistas. El mundo y el diablo han sido muy engañosos. Prometen felicidad a través de sus lujurias y codicias. Y la religión también ha sido utilizada por las fuerzas de maldad para engañar a la gente del mundo en que nosotros vivimos. Entonces vemos que el Señor ha profetizado, nos ha dicho que habrán muchos falsos cristos y falsos profetas. Y vemos esto hasta el día de hoy. Quizás pudiéramos decir que simplemente ha estado en aumento. Y conforme han pasado los años, los hombres han inventado sectas más raras y curiosas y más personas han caído en las falsas doctrinas. El Señor, ¿qué nos manda a hacer frente a esa clase de problema? Nos manda a tener cuidado que nadie nos engañe. Versículo 4. Aquí tenemos el imperativo. Tengan cuidado de que nadie los engañe. Velan por sus almas, amigos. Velan por sus almas. Cada persona es responsable de conocer por sí mismo la palabra de Dios y de estarse alimentando con la palabra de Dios y aprendiendo a pensar desde la perspectiva bíblica. Todos estamos aprendiendo a pensar. ¿Quién te está enseñando? ¿Quién te está discipulando? ¿Quién te está enseñando a pensar? Vemos que muchas de las sectas lavan el cerebro de sus miembros con una forma de pensar muy rara y antibíblica. Nosotros necesitamos aprender a pensar de Dios. Es la renovación de nuestra mente en Romanos capítulo 12. Que nosotros necesitamos esa renovación de nuestra mente para pensar como Dios piensa. O de perdido estar aprendiendo cómo pensar de Dios. Tengan cuidado que nadie los engañe. Si estamos siendo instruidos por la palabra de Dios, seremos engañados mucho más difícilmente. Debemos reconocer que somos susceptibles al engaño. Si nuestros primeros ancestros, que indudablemente fueron más inteligentes y espirituales que nosotros, si ellos fueron engañados por la astucia de Satanás, ¿por qué creemos ser exentos a sus ataques? Y el Señor nos dice en 1 de Pedro que Satanás es como un león rugiente buscando a quien devorar y nos manda a resistirlo firme en la fe. Satanás te quiere, no en el sentido de que te ama, no te quiere en el sentido de que te quiere hacer caer y te quiere para su reino. Los creyentes de Berea nos ponen un importante ejemplo, ¿verdad? Ellos, al escuchar las enseñanzas del apóstol Pablo, ¿qué hacían? Ellos examinaron las Escrituras diariamente a ver si lo que el apóstol les decía era cierto. Y eran más nobles que los creyentes de Tesalónica por lo mismo. Salmo 19 nos dice que el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Y esta sabiduría necesitamos para evitar las falsas doctrinas de Satanás.
Adicionalmente, pudiéramos decir que los ancianos o pastores de las iglesias tienen el deber de velar por el bienestar de la iglesia, identificando y señalando falsas doctrinas. El libro de Hebreos nos dice que los pastores de la iglesia, los líderes espirituales de la iglesia, velan por las almas o por el alma de la iglesia, como quienes han de dar cuenta. Los ancianos de la iglesia tienen el deber de identificar estas falsas doctrinas en la sociedad que nos rodea y decir, eso no está bien, eso no está bien. No sigan a estos hombres. Tenemos que velar por el bienestar de la iglesia como un pastor vela por el bienestar de su rebaño. Y si nos aislamos como cristianos, somos más fácil blanco para los ataques de Satanás. El creyente en el Señor Jesucristo que rehúsa participar en la iglesia y se cree suficiente en sí mismo, es más fácil presa de Satanás. El Señor no diseñó la vida cristiana como para ser vivida en autonomía o independiente de nuestros hermanos en Cristo. Ahora, eso puede fluctuar un poco, ¿verdad? O sea, hay tiempos en que tenemos más oportunidad de participar en la iglesia y quizás hay momentos en que tenemos un poco menos pero debemos de buscarlo. Y yo creo que los que de veras tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos este deseo de ser un ladrillo en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y participar activamente en esta casa que es la habitación de Dios en el Espíritu. Participando en la comunidad de la iglesia provee cierta protección. No es una protección absoluta, no es una protección perfecta, pero es una protección que debemos de aprovechar. Versículo 10 nos enseña que en el periodo entre las dos venidas de Cristo habrá mucha apostasía. Muchos se apartarán de la fe, entonces, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Muchos se apartarán de la fe. El engaño de Satanás tendrá su efecto. Muchos dejarán de creer en la Biblia y en Dios. En el periodo entre las dos venidas de Cristo habrá mucha apostasía. Muchos que decían ser seguidores de Jesús y creyentes en Dios abandonarán a la fe. Y al acercarse el fin, parece ser que la apostasía seguirá en aumento. Parece ser. Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4. Versículos 1 y 2 dicen así: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizado o cauterizada la conciencia. Y luego segunda de Timoteo, capítulo 3, empezando en el versículo 1. Pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos
difíciles. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres, en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita. Una de las implicaciones de estos textos pudiera ser que esa clase de actividad o de engaño existirá en toda la época entre las dos venidas de Cristo, y pudiéramos tal vez decir que al fin se aumentará aún más, llegando al momento del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Habrá mucho sufrimiento en esta época. Habrá mucho sufrimiento. Versículos 6 a 12. Ustedes van a huir de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. No es de extrañarse que hay guerras o conflictos entre naciones. Y esto lo hemos visto, creo, en todo el periodo después de Cristo y hasta la fecha, ¿verdad? Vemos naciones levantándose contra naciones, vemos guerras y rumores de guerras o posibles guerras que pudieran ocurrir. ¿Y qué nos manda el Señor a hacer delante de estas cosas? Nos manda no asustarnos mucho. No se alarmen, nos dice el Señor Jesucristo. Calman sus corazones. Dios nos manda a confiar en Él en medio de las dificultades y pruebas y problemas ocasionados por las guerras, hambrunas, etcétera, en nuestro mundo. Nosotros hemos vivido un poco aislados de estas cosas y podemos darle gracias a Dios por lo mismo, ¿verdad? Pero ahorita están peleando en Israel todavía, ¿verdad? Aunque ni lo mencionan casi en las noticias, sigan peleando en Ucrania. Los rusos y los ucranios sigan en la guerra. Y nosotros aquí en México, pues nos preocupa un poco de que si sigue así, pues, y si Irán ataca a Israel y a Israel a Irán, entonces el precio de gasolina pudiera subir y nos empezamos a preocupar. Y bueno, el Señor nos dice, cálmanse, no se preocupan. Gracias a Dios hemos vivido algo aislado de estas cosas, pero es posible que no vivamos toda nuestra vida en tanta paz como hemos vivido hasta la fecha, ¿verdad? Dios nos ha dicho que así será este periodo entre las dos venidas de Cristo, pero nos manda a confiar en Él. Él ha vencido a este mundo. Nosotros no tenemos que tener miedo. Él cuidará de nosotros. ¿Y cuántas veces hemos visto el cuidado que Él tiene de nosotros? ¿Y cuántas veces nos ha cuidado sin de que nosotros diéramos cuenta de lo que Él está haciendo a nuestro favor? Estamos con Dios. Él está con nosotros. Él nos cuidará. Y podemos agradecerle por el cuidado que nos ha tenido. Entonces habrá guerras y rumores de guerras, hambre, hambrunas,
terremotos y desastres naturales, nos dice el versículo 7. Si leemos la historia del mundo, vemos que todo esto ha sucedido y sigue pasando. Estas cosas afectan a creyentes y a incrédulos por igual. Estas cosas pueden afectar a creyentes y a incrédulos por igual, pero también el Señor Jesucristo habla de un sufrimiento que no afecta por igual a creyentes y a incrédulos, y es la tribulación o la oposición al Evangelio de Cristo y a su iglesia. Versículo 9. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. El Señor Jesucristo aquí está hablando a sus discípulos, a sus seguidores, a los que van a ser sus embajadores aquí en este mundo. Y les dice, a ustedes les van a odiar, les van a aborrecer. Los entregarán a tribulación. Esto empezó con Jesús mismo y las vidas de los apóstoles. El Señor Jesucristo fue llevado a la cruz por la envidia de los fariseos y saduceos, los intérpretes de la ley que tenían celo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, sabemos que esto ocurrió no solo por el plan de estos hombres, y no solo por el diseño de Satanás. Él sí fue el cerebro tras los hombres que opusieron al Señor Jesucristo y los hombres que lo crucificaron. Pero sabemos que en ningún momento dejó Dios de estar en control absoluta de la situación y que nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo voluntariamente en rescate por muchos, de acuerdo a el plan de Dios. El Señor Jesucristo es el Cordero de Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero esa oposición, hablando desde una perspectiva humana, estuvo ahí en la vida de nuestro Señor Jesucristo y en su crucifixión. Los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuáles de ellos no sufrieron por la causa de nuestro Señor? Ninguno de ellos, todos ellos sí sufrieron de gran manera por causa de nuestro Señor. El ser misionero era un trabajo peligroso para ellos y ellos dieron sus vidas por la causa del Señor, llevando el mensaje de la muerte y resurrección de nuestro Señor a las diferentes naciones de Europa, Asia y África. Y ahí se murieron, en las diferentes naciones donde llevaban la palabra de Dios. Quizás con la excepción del apóstol Juan. La historia nos dice que él fue el único que murió de causas naturales o de vejez. En los primeros siglos de la iglesia hubo mucha persecución religiosa. Voy a leer un ejemplo, el ejemplo de Policarpo. Policarpo fue discípulo del apóstol Juan, enseñado por él. Y Policarpo llegó a vivir una larga vida, pero ya de viejo los enemigos de la cruz lo quisieron matar. Dice, después de un tiempo, el pastor Policarpo y su congregación empezaron a sufrir la persecución. Cuando llegaron cerca los que le iban a encarcelar, los enemigos de Policarpo o los amigos de Policarpo trataron la manera de esconderle en otro pueblo. Sin embargo, sus perseguidores le descubrieron ahí, con la ayuda de dos jóvenes, a quienes hubieron azotados para que dijesen dónde se encontraba Policarpo.
Fácilmente hubiera podido escapar del cuarto en que vivía para huir a otra casa cercana, pero no quiso hacerlo, diciendo, sea hecha la voluntad de Dios. Bajó la escalera para recibir cordialmente a sus perseguidores y los saludó tan amablemente que algunos, quienes no le habían conocido antes, dijeron con pena, ¿por qué hicimos tanto alboroto para aprehender a este anciano tan manso? Inmediatamente Policarpo mandó que los de la casa preparasen una comida para sus opresores. Y les rogó a estos que comiesen bien, importunándoles también que le otorgasen otra hora de soledad para orar mientras ellos comieran. Esto le fue concedido. Durante esa oración revisó su vida entera y luego encomendó la congregación en las manos de Dios y su Salvador. Al terminar la oración, le montaron en un asno y llevaron a la ciudad. Fue el domingo, día de la gran fiesta. Nicetes y su hijo Herodes, llamado el príncipe de paz, fueron al encuentro de los alguaciles y Policarpo. Hicieron demostrar a Policarpo hicieron desmontar a Policarpo y le acomodaron en su carro de caballos. Así pensaron persuadirle que negase a Cristo, diciendo, ¿qué te cuesta solamente decir, Señor emperador, y ofrecer holocausto o incienso ante él para salvarte la vida? Policarpo no les contestaba nada, pero puesto que iba insistiendo al fin, les dijo, nunca voy a cumplir lo que me piden y aconsejan ustedes. Cuando vieron la firmeza de su fe, empezaron a golpearle y lo arrojaron del carro. Al caer, el anciano se lastimó gravemente una pierna, pero levantándose, él mismo se entregó otra vez en las manos de los alguaciles y siguió caminando al lugar de su muerte, sin ninguna queja en cuanto a la pierna lastimada. Luego de entrar al anfiteatro, donde le iban a ejecutar, una voz del cielo le habló a Policarpo diciendo, fortalécete, oh Policarpo, sé firme en tu confesión y en el sufrimiento que te espera. Nadie sabía de dónde provenía esa voz, pero muchos creyentes la escucharon. Sin embargo, a causa de la gran bulla, la mayoría de la gente no la escuchó. Pero este acontecimiento animó bastante a Policarpo y a los demás que sí la escucharon. El gobernador aconsejó a Policarpo que tuviese piedad de sí mismo por razón de su edad avanzada y que negase su fe en Cristo de una vez por medio de un juramento en el nombre del emperador. Policarpo le contestó, he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno. ¿Cómo puedo negar a mi rey, que hasta el momento me ha guardado de todo mal? Y además me ha sido fiel en redimirme. Al escuchar ese testimonio, el gobernador amenazó de echar a Policarpo al foso de las fieras si continuara firme en su testimonio. Tengo listas las fieras y te echaré entre ellas, a menos que cambies de pensar. Policarpo contestó sin temor, que vengan las fieras, porque no cambiaré mi fe. No es razonable cambiarnos del bien al mal por razón de las persecuciones. Mejor sería que los hacedores de maldad se convirtiesen del mal al bien. El gobernador respondió, está bien, si no quieres negar tu fe, a las fieras no tienes miedo,
te vamos a quemar. Una vez más Policarpo le contestó diciendo, usted me amenaza con el fuego que arde tal vez 1 hora y luego se apagará. Pero usted no sabe de la llama del juicio de Dios que es preparada para el castigo y tormento eterno de los impíos. Pero ¿por qué demora? Traiga las fieras, traiga el fuego o traiga lo que sea. Ningún tormento me hará negar a Cristo mi Señor y Salvador. Al fin, cuando la gente ya se había cansado de la averiguación, demandó su muerte. Y Policarpo fue entregado para ser quemado. Inmediatamente juntaron un montón de leña. Cuando Policarpo vio esto, empezó a quitarse la ropa y los zapatos, alistándose para acostarse sobre la leña. Enseguida los verdugos le alistaron para clavar las manos y los pies en la madera, mas Policarpo les dijo, dejen. El que me dará fuerza para aguantar la llama de fuego, me fortalecerá también para permanecer quieto en la misma, aunque no me clavaran las manos y los pies. Entonces acordaron no clavarle en la madera y solo le ataron las manos detrás de él con una soga. Preparado de esta manera para el sacrificio y puesto sobre la leña como un cordero en holocausto, empezó a orar a Dios diciendo, oh Padre del bendito Hijo amado nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la sabiduría salvadora de tu santo nombre, Dios de los ángeles y de todas las criaturas, pero sobre todo el Dios de todos los justos quienes viven en tu voluntad. Te agradezco que me contaste digno de tener lugar entre los santos mártires y digno de compartir de la copa de sufrimiento que bebió Jesucristo. Para sufrir junto con Él y compartir sus dolores. Te ruego, oh Señor, que me recibas este día como una ofrenda de entre el número de tus santos mártires, como tú, oh Dios verdadero, para quien el mentir es imposible, me preparaste para este día y me avisaste de antemano, ya que lo has cumplido. Por esto te agradezco y te alabo sobre todo hombre y glorifico tu santo nombre por medio de Jesucristo, tu Hijo amado, el sumo sacerdote eterno, a quien junto contigo y el Espíritu Santo sea la gloria y ahora y para siempre. Dicho el amén, el verdugo prendió fuego a la leña sobre la cual había puesto Policarpo. Mientras la llama ascendía hacia el cielo, notaron con asombro que le hacía muy poco daño. A causa de esto, ordenaron al verdugo herirle con una espada, lo cual fue hecho inmediatamente. La sangre, que por el calor del fuego y por otra razón salió copiosamente de la herida y casi extinguía el fuego. Así por fuego y por espada, el fiel testigo de Jesucristo falleció y entró al descanso de los santos hacia el año 168. Aquí tenemos un ejemplo de un creyente en el Señor Jesucristo que siguió fiel a su Señor en medio de una severa persecución o tribulación. El Señor Jesucristo nos ha advertido de que así será para su iglesia. Así será. Todavía muchos en nuestro día sufran por la causa de Cristo. Según Open Doors International, 4,998 personas fueron matados por la causa de Cristo
en el año 2013 o 2023. El 82% de ellos en el país de Nigeria, África. Se trata de más de 13 personas por día. Y México también cuenta con sus casos de violencia contra los cristianos. Esto se ve principalmente por el sur de la República. Personas han sido expulsadas de sus pueblos y tierras por causa de su fe en Cristo. Segunda de Timoteo nos dice que los que sigan fielmente al Señor Jesucristo sufrirán persecución, en un sentido o en otro. Frente a las dificultades de este siglo, Cristo llama a su iglesia a la fidelidad en el versículo 13. En el versículo 13, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El Señor Jesucristo llama a su iglesia a la fidelidad ante las persecuciones. Y creemos que los verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo serán sostenidos por la gracia de nuestro Señor. Y a pesar de sus fracasos, a pesar de sus fallas, a pesar de sus dificultades, seguirán al Señor fielmente. Los salvos seguirán fielmente al Señor. Muchos se apartarán de la fe, nos dice el versículo 10. El amor de muchos se enfriará, dice el versículo 12, pero unos seguirán al Señor fielmente, el versículo 13. Que seamos de este grupo, del grupo que permanece fiel al Señor, venga lo que venga. De los que permanecen fiel al Señor, aun si nos amenazan con la muerte. Que seamos de este grupo. Este texto también nos enseña otra cosa acerca de este periodo de tiempo entre la primera y la segunda venidas de Cristo. Y esto es que el Evangelio del Reino de Dios será predicado en todo el mundo. Versículo 14. Y este Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Antes del fin, el Evangelio del Reino de Dios será predicado en todo el mundo. Pensamos en la parábola de la semilla de mostaza, una muy pequeña semilla que cuando sembrada, ya que germina, empieza a crecer y se hace un árbol grande en el cual se anidan los pájaros, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo que esta semilla es como su reino en ciertos sentidos. Y vemos que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, pues ahí estaba Él y sus 12 apóstoles. Y luego vemos a los 70. Y luego después vemos que en el día de Pentecostés, ¿cuántos se unieron a la iglesia? Como 3,000. Y luego unos capítulos después menciona 5,000. Y vemos el trabajo del apóstol Pablo llevando el mensaje del Evangelio de Cristo a diferentes naciones. Y vemos en cada una de estas ciudades que se establece una iglesia donde nuestro Señor Jesucristo es adorado. Y vemos un crecimiento muy rápido durante la vida del apóstol Pablo. Fue impresionante el crecimiento del reino de Dios en esta época. Pero vemos también que los otros apóstoles llevaron el mensaje a otros lados. Y luego siguió creciendo y creciendo y creciendo, hasta que aquí estamos al otro extremo del mundo hablando del Evangelio hoy. Y gracias a Dios por su gran misericordia y gracias a Dios por el éxito que Él ha dado
a esta semillita que fue sembrada hace 2000 años. Y gracias a Dios por su presencia con nosotros. Pudiéramos decir que parte del mensaje del Nuevo Testamento es que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo tendrá gran éxito en este mundo. Será todo un éxito y será utilizado por Dios para hacer crecer su iglesia. Y gracias a Dios somos fruto de lo que Dios ha hecho. El Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo. Hoy se está realizando esta profecía todavía. Y todavía tenemos la oportunidad de llevar el mensaje de Cristo en nuestras comunidades. Y todavía, bueno, cada generación necesita ser evangelizada. Cada generación necesita el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El trabajo no es terminado, sino que Dios ha dejado trabajo a nosotros también en su viña. Así que en cada generación Dios ha tenido sus predicadores. Y en cada generación Dios ha tenido a sus elegidos. Y su árbol sigue creciendo y creciendo. Y luego dice, entonces vendrá el fin. Lo que tú y yo vemos en nuestro siglo, lo que tú y yo vivimos en la vida que Dios nos ha dado a nosotros, no permanecerá por siempre, sino que tiene una duración definida. Y tú y yo no sabemos cuánto tiempo queda para este fin o para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos. Dios intencionalmente ha guardado esa información para sí mismo. No lo ha compartido con nosotros. Pero viene un fin. Esto es segurísimo, segurísimo. Y nosotros estamos más cerca de este fin que nunca. Personas que creyeron estar muy cerca del fin hace 150 años estaban más lejos del fin que nosotros hoy en día. Y vamos marchando hacia un fin. Tenemos esperanza más allá de esta vida. Y gracias a Dios, la salvación, claro que afecta nuestra vida aquí en la tierra. Y claro que la regeneración transforma nuestra forma de vivir aquí en este mundo. Tenemos un rey que antes de nuestro renacimiento no teníamos. Y nos sometemos a Él, lo adoramos y lo amamos y vivimos para su honra y para su gloria. Pero este beneficio es para mucho más que esta vida. Claro que debemos de buscar ser útiles en las manos de Dios durante esta vida. Pero esta vida es de comparativamente corta duración. La oposición que la iglesia ha experimentado y seguirá experimentando hasta el regreso de nuestro Señor no será para siempre, sino es por un tiempo. Viene el fin. El Señor Jesucristo regresa. Y en los siguientes párrafos, el Señor Jesucristo hablará de otras cosas que sucederán entre las dos venidas y también hablará de su segunda venida. Nosotros estamos todavía en espera de su segunda venida. ¿Piensas en la segunda venida de Cristo? ¿Meditas en el fin de este siglo? ¿Piensas en esto? Debemos de pensar en la futura
manifestación de la gloria de Dios. Y debemos de amar su venida. Que el Señor nos dé gracia para ansiosamente esperar su venida y para estar listos para ese día. Si supieras que ese fin será el día de mañana, ¿cómo quisieras vivir hoy? ¿Qué quisieras que el Señor te hallara haciendo el día en que Él viene? ¿Estás listo para su venida? Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por el Evangelio de Cristo y gracias por darnos paz contigo por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por darnos esa información acerca de ese periodo de tiempo en el que nosotros vivimos. Ayúdanos a a amarte más, Señor, y a estar en espera de tu segunda venida. Gracias te damos, Padre, por la promesa de vida por siempre en tu presencia. Y esperamos el día en que procedemos a estar allá contigo, Señor. Perdónanos nuestros pecados, te pedimos. Perdónanos nuestra flojera y ayúdanos a ser fieles administradores de tu reino aquí en este mundo, de tu evangelio. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.